Mi mejor amigo me convenció de invertir en su negocio, me arruinó financieramente y después pretendió que yo le agradeciera. Conocí a Daniel cuando teníamos 11 años. De esos amigos que no eliges, simplemente aparecen y se quedan. Íbamos a la misma escuela, vivíamos a pocas cuadras y, durante años, prácticamente crecimos en la casa del otro. Si alguien me hubiera preguntado quién era mi familia, su nombre habría salido sin dudar. Él siempre fue el carismático. El que hablaba con todo el mundo. El que tenía planes, ideas, proyectos. Yo era el opuesto, reservado, práctico, el que pensaba 2 veces antes de mover un peso. Esa combinación funcionaba bien. Él soñaba, yo lo aterrizaba. O eso creía. Con los años, la vida nos llevó por caminos distintos, pero nunca dejamos de hablar. Yo conseguí un trabajo estable, ahorré durante años, vivía sin lujos pero tranquilo. Daniel, en cambio, saltaba de idea en idea. Ninguna terminaba de despegar, pero siempre tenía una explicación elegante de por qué esta vez sería diferente. Un día me llamó emocionado. Hermano, esta es la buena, me dijo. No es como las otras. Quedamos en vernos. Llegó con una carpeta, gráficos impresos, proyecciones, palabras grandes. Hablaba de un negocio digital, de riesgo controlado, de retornos rápidos. Decía que ya había otros inversores. Que él mismo había puesto dinero. Yo dudé. Mucho. No quiero perder lo que me costó años juntar, le dije. Me miró serio, casi ofendido. ¿De verdad crees que te haría eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Ahí cometí el primer error, confundir historia compartida con garantía. Durante semanas insistió. No presionaba de forma directa, pero dejaba caer frases. Si mi propio mejor amigo no confía en mí, ¿quién lo hará? Esto me va a cambiar la vida, y podría cambiar la tuya también. Al final acepté. No todo. No de una. Pero una suma grande. Lo suficiente como para doler si salía mal. Firmamos un acuerdo simple. Nada sofisticado. Todo parecía en regla. Me dijo que en 6 meses veríamos resultados. Al salir de esa reunión, sentí miedo y orgullo. Miedo por el dinero. Orgullo por ayudar a alguien que consideraba un hermano. No sabía que ese día no solo invertí mis ahorros. Invertí mi tranquilidad. Los primeros 2 meses fueron silenciosos. Demasiado. Daniel me enviaba mensajes cortos. Todo va bien. Estamos cerrando acuerdos. Pronto te muestro números. Yo quería creerle. Me decía que los negocios funcionan así, que no todo es inmediato. Aún así, cada vez que veía mi cuenta bancaria, sentía un pequeño nudo en el estómago. Al tercer mes le pedí ver avances concretos. Quedamos en un café. Llegó tarde. Eso ya era raro en él cuando algo realmente iba bien. Abrió su portátil, me mostró un par de pantallas, gráficos que subían, correos importantes. Todo parecía profesional, pero algo no encajaba. No podía señalarlo con exactitud, solo lo sentía. ¿Y los ingresos reales? Pregunté. ¿Ya entró dinero? Sonrió. Estamos reinvirtiendo todo. Es la mejor estrategia. No me gustó la respuesta, pero asentí. Después de esa reunión, empezó a cambiar. Contestaba menos. Siempre ocupado. Siempre en reuniones. Siempre con prisa. Si le pedía algo específico, respondía con generalidades. Una noche, revisando redes sociales, vi algo que me incomodó. Fotos suyas en restaurantes caros, viajes cortos, ropa nueva. Nada exagerado, pero suficiente para hacerme pensar. Le pregunté directamente. ¿Todo eso sale del negocio? Se rió. Relájate. Tengo mis cosas. No seas paranoico. Me sentí culpable por dudar. Segundo error. Al cuarto mes, debía haber recibido el primer retorno. No pasó. Hubo un retraso, me dijo. Nada grave. Al quinto mes, el retraso ya no era gracioso. Le pedí ver las cuentas. Se molestó. ¿Ahora también desconfías? Me soltó. Pensé que éramos más que eso. Ahí empezó a girar la historia. Ya no era él explicando, era yo justificándome por preguntar. Una noche, sin avisar, fui a su oficina. O al lugar que él llamaba oficina. Estaba cerrada. El letrero seguía ahí. Pero adentro no había nadie. Ni movimiento. Ni luces. Nada. Por primera vez pensé lo impensable. ¿Y si no había negocio? Esa noche no dormí. La imagen de la oficina vacía se me repetía como un bucle. A las 6 de la mañana le escribí. No respondió. Lo llamé. Buzón. Decidí hacer algo que debía hacer desde el inicio, investigar. Busqué la empresa en registros públicos. Nada. Busqué el nombre comercial. Nada. Busqué a los socios que me había mencionado. Ninguno existía con ese vínculo. Empecé a sudar frío. Contacté a un conocido que sabía de finanzas y le mostré todo. Contratos, correos, capturas, transferencias. Tardó menos de 5 minutos en decirlo.
Esto es humo. ¿Cómo que humo? No hay empresa. No hay estructura. No hay flujo. Te vendieron una historia. Sentí un vacío en el pecho. No rabia todavía. Vergüenza. Ese mismo día, Daniel apareció. Como si nada. He estado ocupado, dijo. ¿Qué pasa? No rodeé más el tema. Quiero retirar mi dinero. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. Ahora no se puede. Sería una mala decisión. No me importa, respondí. Es mi dinero. Se inclinó hacia atrás en la silla y cruzó los brazos. Si lo sacas ahora, lo pierdes todo. Ahí lo entendí. No había ahora. No había después. No había nada. Le pedí una fecha. Evitó responder. Le pedí un comprobante real. Cambió de tema. Le pedí una devolución parcial. Se levantó. Estás exagerando, dijo. Confía. No volví a verlo. Días después su número dejó de existir. Sus redes desaparecieron. El correo rebotaba. Fui a denunciar. Me dijeron lo que nadie quiere escuchar. No eres el único. Había al menos 6 más. Todos con historias parecidas. Todos confiando. Todos esperando. Todos perdiendo. Esa noche miré mi cuenta bancaria y sentí algo peor que la rabia. Me sentí estúpido. Pero la historia no termina ahí. Porque perder dinero duele. Pero descubrir por qué caí, dolió todavía más. Los días siguientes fueron extraños. No estaba triste todo el tiempo. Tampoco enojado. Era algo peor, estaba vacío. Me despertaba pensando en números que ya no existían. Me dormía recordando conversaciones que ahora sonaban falsas. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la confianza. Empecé a cuestionarlo todo. Cada favor, cada promesa, cada hermano que alguna vez me llamaron. Si alguien me ofrecía algo, mi primera reacción ya no era curiosidad, era sospecha. Y lo peor, me culpaba a mí mismo. ¿Cómo no lo vi? ¿Por qué no pregunté más? ¿Por qué confié solo porque lo conocía desde niño? Ahí entendí algo brutal. La manipulación más peligrosa no usa mentiras grandes, usa emociones reales. Daniel no me convenció con números. Me convenció con recuerdos. Con lealtad. Con la idea de que los de afuera no entienden, pero nosotros sí. Un día, revisando mensajes antiguos, encontré uno que me terminó de romper. Era de semanas antes de que invirtiera. Pase lo que pase, estamos juntos. Esto es entre hermanos. Ese mensaje fue su arma. Pasaron meses. Logré estabilizarme. Ajusté gastos. Volví a empezar desde casi cero. Pero algo seguía faltando, hasta que pasó algo inesperado. Un número desconocido me escribió. Hola. Soy el primo de Daniel. Necesito hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si ignorarlo o responder. Pero lo hice. Y lo que me contó cambió todo. Quedé con él en una cafetería pequeña, de esas donde casi nadie presta atención a nadie. Llegó nervioso. Se notaba que no estaba cómodo. Sin rodeos, me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Daniel nunca pensó que el negocio funcionaría. Desde el inicio sabía que iba a caer. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me explicó todo. El negocio no era un error mal gestionado. Era un experimento desesperado. Daniel estaba ahogado en deudas desde antes. Préstamos, tarjetas, favores. Cuando yo invertí, no salvé un proyecto, lo salvé a él temporalmente. Mi dinero no fue a proveedores. No fue a marketing. No fue a crecimiento. Fue a tapar huecos. Pero lo más grave vino después. Daniel ya había decidido que, cuando todo colapsará, yo sería el culpable. Por eso me había hecho firmar ciertos documentos de rutina. Por eso insistió en que yo apareciera como socio operativo ante algunos contactos. Si alguien preguntaba, el responsable del fracaso era yo. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino porque todo encajaba. El primo me mostró capturas, mensajes, audios. Daniel hablando de mí como el respaldo perfecto y diciendo que si sale mal, él aguanta el golpe. En ese momento entendí algo importante. No solo me había robado dinero, me había usado como escudo. Pero la historia no termina ahí. Porque Daniel cometió un error. Uno grande. Subestimó a su propia familia. El primo no vino solo a contarme la verdad. Vino porque estaba asustado. Resulta que Daniel había empezado a presionar a su propia familia. Pedía dinero, favores, silencio. Y cuando alguien dudaba, usaba la misma táctica de siempre: culpa, miedo y victimismo. Pero esta vez ya no funcionaba. El primo me dijo algo que me hizo levantar la mirada. Si tú hablas, se le cae todo. Ahí entendí que yo tenía algo que Daniel nunca pensó que tendría: información. No pruebas suficientes para meterlo en la cárcel, pero sí lo bastante para destruir la versión que él había contado de la historia. Durante semanas no hice nada. Observé.
Daniel empezó a moverse raro. Me escribía mensajes largos, emocionales, como si quisiera reescribir el pasado. Sé que todo salió mal, pero al final los dos perdimos. No quiero que esto nos separe, valora lo que fuimos. Nunca mencionaba el dinero. Nunca pedía perdón de verdad. Solo quería cerrar el tema antes de que se abriera. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Un conocido en común me llamó. Trabajaba con uno de los inversionistas pequeños del negocio. Y me dijo, oye, tú eras el socio principal, ¿cierto? Porque Daniel está diciendo que todo fue decisión tuya. Ahí se acabó la paciencia. Decidí que no iba a gritar. No iba a pelear. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a decir la verdad. Pero solo la necesaria. No hice un escándalo. No publiqué nada en redes. No fui persona por persona a limpiar mi nombre. Hice algo mucho más simple. Cuando alguien me preguntaba, respondía con calma. Sin emoción. Sin rencor. ¿Qué pasó con el negocio? Invertí. El dinero se usó para cubrir deudas previas. Hay mensajes que lo prueban. Nada más. No insultaba a Daniel. No lo atacaba. No exageraba. Y eso fue lo que más daño le hizo. Porque mientras él hablaba desde el drama, yo hablaba desde los hechos. Poco a poco, empecé a notar cambios. Gente que antes me evitaba ahora me escuchaba. Personas que solo conocían su versión empezaron a hacer preguntas incómodas. Daniel, en cambio, empezó a perder el control. Me escribió una noche, a las 2 de la mañana. No sé qué estás diciendo por ahí, pero me está afectando. Esto no es justo. Le respondí una sola cosa. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Nunca contestó. Días después, supe que 2 personas que pensaban invertir con él se echaron atrás. Uno de ellos pidió ver números. Daniel no pudo mostrarlos. Ahí entendí algo clave. El dinero ya estaba perdido, pero la narrativa no. Y cuando pierdes la narrativa, pierdes el poder. Pero el golpe final no lo di yo. Vino de alguien que Daniel jamás pensó que hablaría. Fue su madre. Nunca imaginé que ella sería la que rompería el silencio. Me llamó una tarde. Su voz sonaba cansada, derrotada. No me pidió nada. No me reclamó. Solo dijo, necesito que sepas que yo ya sabía. Eso me dejó helado. Sabía de las deudas. Sabía que el negocio era una huida hacia adelante. Sabía que mi dinero había sido usado para tapar problemas viejos. Y también sabía que Daniel me había usado como respaldo. Pensé que iba a arreglarlo, pero solo empeoró. Me contó que Daniel llevaba años viviendo de préstamos, promesas y excusas. Que siempre había alguien responsable cuando algo fallaba. Antes fui yo. Antes de mí, otro amigo. Ahí entendí algo brutal. Yo no fui una excepción. Fui el siguiente. Su madre habló con 2 familiares más. Después con uno de los inversionistas. No para acusar, sino para aclarar. Eso fue suficiente. Cuando la verdad viene de alguien que no gana nada diciendo nada, pesa el doble. Días después, Daniel desapareció. Cerró redes. Cambió de número. El negocio quedó oficialmente muerto. Nunca me devolvió el dinero. Nunca pidió perdón de verdad. Pero perdió algo que para él valía más. La máscara. Pasó más de un año. El dinero no volvió. No hubo transferencia milagrosa. No hubo disculpa final. Pero algo cambió en mí. Dejé de verme como el tonto al que engañaron y empecé a verme como alguien que confió y aprendió. Porque hay una diferencia enorme entre ingenuidad y buena fe. Recuperé algo que pensé que había perdido para siempre. Mi tranquilidad. Ya no necesitaba demostrar nada. La gente que importaba entendió. La que no, dejó de importar. También recuperé algo más valioso, criterio. Ahora no invierto por historias bonitas. No confío por antigüedad. No firmo nada sin entenderlo todo. Y lo más importante, aprendí que decir la verdad, sin odio y sin espectáculo, es una forma silenciosa de justicia. De Daniel supe una última cosa. Sigue intentando proyectos nuevos. Siempre a punto de despegar. Siempre con alguien más poniendo el dinero. Pero ya no conmigo. Si algo bueno salió de todo esto, fue esto. ¿Perdí dinero? Sí. Pero me libré de alguien que tarde o temprano me habría costado mucho más. Y si estás leyendo esto pensando, a mí no me pasaría. Eso mismo pensé yo.